ejemplo, si a Monse le gusta sentirse protegida, ¿no? No se va a dar cuenta de que está buscando en realidad a un tipo violento. Esta bendita generación de cristal ya nos está absorbiendo muy cañón, ¿no? Sí. Es docente y una chica le reclamó porque la tomó como objeto de ejemplo. Entonces termina la clase y la chica le dice, ¿sabes qué? No me vuelvas a tomar de ejemplo. Me siento ofendida y me siento exhibida. Cuando victimizas al agresor, después regresas con él. Y después dicen, ayúdeme porque no es malo, solo estaba desorientado. Hay dos patrones básicos en la conducta del mexicano: enojarse y resolver violentamente o hacerse la víctima. Vino una chica a terapia que estaba trabajando justamente el desprendimiento emocional de la pareja que había sido violenta y entonces llega el chavo aquí a la clínica. ¿De sorpresa? Sí, llegó de sorpresa y entonces abrió el consultorio y le dice, vámonos, yo no te quiero aquí. Es que cada vez que Monse me hable de usted, me va a invitar una caguama. Correcto. Entonces, vamos a contarlas. Empecemos con macho alfa, lomo plateado, ceja poblada, bigote tupido, de los que cuando niño tenían trompo de madera, ¿no? Entonces, puede ser. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Decretado. Hoy estamos muy felices, Alan y yo, porque el capítulo pasado está teniendo bastante respuesta en redes sociales. Estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido y porque el chismecito estuvo bueno. Ese es el claro ejemplo de que a la gente le mama el chisme. Ya sé. ¿No? A veces el chisme alimenta, yo nací para el chisme. Te aseguro que si el video hubiera existido con la pura miniatura, la gente ve el 30% del video. Pero como vieron el intro, que sabía que íbamos a tocar temas sabrosos, sí, se quedaron muchos viéndolo todo. Y eso, pues la verdad es que muchas gracias a toda la gente que nos empieza a seguir, que empieza a ser constante, que nos comente y nos da sugerencias. Yo creo que ya cuando te dan sugerencias ya dices, Sí, eso está bien padre, porque nosotros, o sea, Alan, justo estábamos platicando hace un momento que está recibiendo como sugerencias. Ajá. Que podemos como mejorar, cosas así, y eso nos encanta porque lo aceptamos con muchísimo cariño y por supuesto que lo vamos a llevar a cabo para mejorar, porque ya saben que este programa pues es para ustedes. Así es, entonces tengan por seguro que lo que nos digan lo vamos a... Después de haber tirado el micrófono, ya estamos aquí de vuelta, perdón, la novatada, pero bueno, vamos a, en este capítulo como que quisimos darle un poquito de continuidad y reforzar el tema con un experto en la materia, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Le doy la bienvenida a un querido amigo que la verdad me hace mucho tiempo que lo conozco y me da mucho gusto tener aquí, Galileo Cruz. Bienvenido, Galileo. Muchísimas gracias por la invitación, querido Alan Monse, pues agradecido por la invitación primero y segundo pues por la participación. Sí. A ver qué onda, ¿no? ¿Qué sale de hoy? Y fíjense que está padre tenerte aquí, Gali, porque, bueno, más bien, ahí es como un crossover, porque para quien no sepa, estamos muy cerquita, que quisiera decir pegados a las instalaciones de PISAF, que es de donde Galileo es cabeza, y bueno, él es psicólogo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? De lo que se dedica y todo el rollo, ¿no? Pero, pues cuéntanos, Gali, pues, ¿cómo empezó este camino que te llevó hasta donde ahorita estás, ¿no? Que fue la psicología. Fíjate que yo creo que como muchos chavos, cuando estás en la prepa, pues no tienes la menor bendita idea de lo que quieres hacer, ¿no? De lo que quieres estudiar, todavía estás por terminar, estás por entrar a la universidad y dices, ¿qué demonios voy a estudiar? Porque mi familia me pide una cosa, mis amigos dicen otra, y no encuentras como la onda, ¿no? Así como que dices, pues, ¿hacia dónde voy? Sí. Todo me gusta, nada me gusta. Hay veces que sabes lo que no quieres, pero no sabes lo que quieres, ¿no? Sí. Entonces, a mí me pasaba así, como a millones de personas les pasa, y entonces a mí me funcionó muchísimo que en la prepa nos mandaban a las expo universidades, uh-huh. Y entonces yo vengo arrastrando el tema del nombre porque mi nombre pues es todo un flagelo, ¿no? Porque Galileo pues era físico, era matemático, filósofo, astrónomo, filósofo. Dicen que hasta Illuminati, ¿no? Entonces era como complicado, pues porque todo el mundo tiene muchas expectativas solo por el bendito nombre, ¿no? Sí, o sea, ¿es cierto eso? Que sí, claro. Oye, ¿cómo te llamas? Y desde ahí empiezan a... Sí, claro. Pues te dice,
Y también cuando les dices a qué te dedicas. Ajá. ¿A qué te dedicas? Soy psicólogo. Ay, ya me vas a psicoanalizar. No, o sea... Oye, ¿y pega. ¿quién te puso Galileo? Mi papá. Mi papá recién, él estudió, era profesor, estudió lengua y literatura española y recién, cuando yo nací, él estaba terminando de leer justamente la vida de Galileo Galilei, que fue uno de sus, pues de las personas que le inspiró, que le gustó, y entonces... de hecho, tengo otro nombre, me llamo José Galileo. José Galileo. Entonces, mi mamá, pues, necia con el tema de la religión, sí. Quería un nombre bíblico, y mi papá quería, pues, algo más... científico. Pasado con lo que él desarrollaba, ¿no? Una de esas dije, pues una de esas que sea carpintero astrónomo, ¿no? Haz la buena, ¿no? Los carpinteros ganan muy bien, viejo, ¿no? Sí. Pero para ser astrónomo mejor, sigo siendo psicólogo, ¿no? Claro, y entonces, ¿en qué momento fue que decides? Voy a la Expo UNAM, ahí en Avenida del Imán, antes se hacía, y entonces, o tal vez todavía, y la psicóloga que empieza a platicar sobre la psicología, ¿no? Nos dice que somos científicos sociales, que nuestros vasos de precipitado, nuestros tubos de ensayo, nuestros portaobjetos son las personas, ¿no? Que tenemos herramientas conductuales. Y entonces me enamoro del discurso de la doctora y desde ahí me quedé clavado con la carrera y ya no hubo poder humano que me sacara de ese camino hasta la fecha. Hola. Como... de eso ya tendrá como 26 años. Vamos a dejar 20 y tantos años, ¿no? Sí, ya, algunos ayeres. Y entonces le entraste a la UNAM. Estuve afortunadamente, soy de sangre azul y piel dorada, sí. ¿no? De cepa, estuve estudiando en la ponderada Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, cuna de grandes hombres y también de no tan grandes, pero de ahí salí, soy egresado de ahí de la FE Zaragoza de la UNAM. Ajá. Y pues ya de ahí me dediqué después a ejercer, ya llevo como 23 años ejerciendo más o menos. Diferentes áreas de la psicología, porque la psicología, como en todos los chismes, hay diferentes, sí. Vertientes, ¿no? Sí, claro. Sí, la Monse nos platicaba, ¿no? Que tu carrera, ¿no? ¿Cuántas vertientes tenía? Ah, sí, claro. O sea, como las especialidades, ¿no? Son como diferentes especialidades, claro. Entonces, pero bueno, obviamente, pues entre más te adentras en tu carrera, pues más especialidades que pero nunca acabas, ¿no? No, está. Oye, y por ejemplo, ¿tu familia cómo lo tomó? Porque decías que eras de familia de abogados, ¿no? Sí, mal. Mi papá tenía la idea de que en la familia solo podía haber médicos, abogados o contadores, que eran las carreras que pues, él consideraba que remuneraban mejor, ¿no? Y entonces cuando le dije que iba a ser psicólogo, me dice, ¿qué? Estás desheredado, vete, ¿no? Las llaves del carro. Adiós. ¿Por qué crees que, por ejemplo, y ahorita como que abordando un poquito el tema, la familia a veces también se deja guiar por ese tipo de patrones, ¿no? Que dicen, oye, pues si el papá es ingeniero, el hijo debe ser ingeniero, ¿no? Porque, bueno, es que si hablamos de patrones tenemos que hablar de lo que nos funciona. Ajá. Y entonces nos funciona para obtener ¿qué? ¿No? En este caso, el éxito económico, por ejemplo, sí. O el reconocimiento social de que si el papá es ingeniero, pues el hijo es ingeniero porque al papá le funcionó. Y entonces se va generando como un aprendizaje social, ¿no? Un paradigma, ¿no? Que tenía, en este caso, su familia. Sí, es que Monse, no sé si se los platiqué, pero Monse y yo tenemos un acuerdo. Sí, a ver, cuéntale a la gente. Es que cada vez que Monse me hable de usted, me va a invitar una caguama. Correcto. Entonces, vamos a contarlas. Empecemos con la de ahorita, ¿no? Para que no diga que vamos a ya poner llevábamos aquí. 4 antes de iniciar a grabar el podcast. Vayan contando y nos dejan ¿Quieres en 4 los comentarios? o le vas a poner una? O sea, ¿empezamos con las 4 que hay o le empezamos con la que acabas? Cuenta nueva. Justamente en este momento, miren, aquí está apareciendo el contador de caguamas. Lo van a ver durante todo el programa y al final hacemos el recuento de cuántas va de Monse. Voy a intentarlo. Oye, Gali, y también luego está el otro lado de la moneda. O sea, una es lo que me funciona y la otra también es lo que yo no pude ser, que lo haga el hijo. Sí, bueno, pero eso no es un patrón. ¿Eso qué es? No, eso es una expectativa frustrada de mi propia vida, ¿no? Entonces, un patrón sería un continuo, uh-huh. ¿no? Algo cíclico que se repite. Si yo no pude ser médico y quiero que mi hijo lo sea, no se repite. Quiero que lo construya apenas. Sí. ¿No? Entonces, lo que sí puede ser cíclico o un patrón en ese sentido es hacer lo que el padre dice.
Ajá. Es decir, si mi mamá quiso que yo fuera médico y entonces yo fui médico, ahora yo quiero que mi hijo sea ingeniero y entonces el patrón se genera en el que mi hijo estudie. Es la acción sobre el hijo. Exactamente, lo que yo decido como padre. Uh-huh. Entonces ese podría ser. ¿Por qué? Porque le funciona. Porque yo quería estudiar arte y canto y mi mamá me hizo estudiar medicina y entonces soy un médico exitoso económicamente, reconocido y entonces me funcionó que mi mamá eligiera a mí. Y entonces yo repito ese patrón le va a funcionar y le va a funcionar a mi hijo. Y entonces mi hijo después tiene que decidir lo que tiene que estudiar su hijo, ¿no? Y entonces romper patrones es complicadísimo porque estamos hablando de lo que nos funciona. Okay. Digo, tiene estructuras más elaboradas, ¿no? Pero bueno, para que sea como más claro, es como una forma muy, muy sencilla de explicar y es aplicable, es funcional. Oye, Galileo, y entonces, esta parte que mencionas de los patrones, es lo que mencionabas, de eliges lo que te funciona, ¿aplica lo mismo con las relaciones? Claro, estás en la búsqueda de que cuando buscamos una relación, ¿qué buscamos? Pues depende de cada quien, ¿no? Pero pues al final es en general, estabilidad, ¿no? O no sé. Buscas estabilidad, buscas atención, el tipo. ¿Quién te lo provee? La pareja. O bueno, ¿qué cualidades debe de tener la pareja que elijo para que me pueda proveer eso que yo estoy buscando? Uh-huh. ¿No? Que tiene que ver con el desdoble de neurotransmisores, y shalala. Bueno, las neurociencias son muy hermosas, pero serían muy técnicas de explicar ahorita. Pero, por ejemplo, si a Monse le gusta sentirse protegida, ¿no? No se va a dar cuenta de que está buscando en realidad a un tipo violento. Porque esa violencia hacia los demás la va a hacer sentirse protegida. Y luego viene el problema, porque esa violencia se vuelve en contra, ¿no? Claro. Per se encontró lo que quería, ¿no? Le da satisfacción sentirse protegida. Y fíjate que era lo que te quería preguntar, porque dije, oye, existen como que patrones que inconscientemente son negativos, pero no, más bien es que estoy confundiendo tal vez mi sensación de bienestar y no me doy cuenta que estoy eligiendo un patrón que me puede provocar a la larga Fíjate que yo creo que lo negativo es en realidad no reconocer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Uh-huh. Es decir, hablemos de relaciones, dice Monse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estar con esta persona con la que estás? Hablemos de objetivos, ¿no? Y después entrémosle a un tema de congruencia. ¿La comunicación que tengo con esta persona cubre mis objetivos? O sea, si tengo esta comunicación, no nos hablamos. Sí. Mi interés nada más es, pues, tener con quién llegar ahí y decir, ¿qué onda? Ya llegué, qué bueno. O quiero chismear todo el tiempo cuando llegue con ella. O todo el tiempo estoy, Sí. ¿Cuál es el objetivo de estar con esta persona, no? Entonces tenemos primero el objetivo, luego la comunicación, que ya me dice cómo estamos entrándole al tema de la relación, y finalmente la conciencia de la relación, ¿no? Que me dicen dónde estoy parado. Y si tengo conciencia de que esa persona, insisto, a lo mejor te gusta sentirte segura y esa persona, no, pues tiene que verse físicamente imponente o tiene que tener un carácter muy agresivo. Tiene que traer sombrero. Por ejemplo, ¿no? Para que se vea rudo. Yo digo. Macho alfa, lomo plateado, ceja poblada, bigote tupido, de los que cuando niño tenían trompo de madera, ¿no? Entonces, puede ser. ¿Te hace sentido? Sí, bastante. Lo que te choca, te checa, ¿eh? Sí. O sea que cuidado. Oye, yo he escuchado algo, no sé si sea cierto, no sé si ustedes lo han escuchado a lo mejor. Me dijo precisamente un psicólogo hace algún tiempo, dice, nuestra vida depende mucho de cómo se llevó a cabo tu niñez hasta los 10, 11 años. Le dije, ¿por qué? Dice, porque a partir de esa edad, ya lo demás es repetir patrones. ¿Esto es cierto? No, porque estaríamos incumpliendo con el fin básico de la psicología, que es la modificación de la conducta. Entonces, es cierto que se cumplen patrones en este primer estadio de vida, que es la niñez, y que tiene que ver con la formación de hábitos que te permiten sobrevivir y la integración, ¿no? a la sociedad y a la familia, o la desintegración, porque también depende de cuáles hábitos construyas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este sentido de pertenencia que vas teniendo con las personas con las que te vas vinculando, te da hábitos de conducta que pueden ser modificados. Te aseguro lo que quieras que a este compañero se le escapó pensar que
Si no te lavabas los dientes cuando eras niño, menos adulto. Cuando lo reflexionas y te cae el 20, o tu novia te dice, oye, es que me gustas, pero como que no te veo buena, cambias ese patrón sí. por complacer a otros, ¿no? O por mejorar como persona. O sea, muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad, no sé, de comprar una bicicleta cuando niños, ¿no? Y ahora queremos comprar 5 o 10 bicicletas. El patrón de conducta es, después de aguantarme, ahora cambio, ¿no? Ahora todo lo quiero, y me vuelvo compulsivo, ¿no? Entonces sí se cambian los patrones para bien y para mal, ¿eh? Sí. O sea, es como una dinámica de buscar satisfacer, ¿no? Constantemente lo que estamos buscando de las otras personas. Por eso es importante siempre preguntarnos cuál es el objetivo de. Es básico, ¿no? En psicología, no sé. A lo mejor para los otros no, pero para mí sí. ¿Cuál es el objetivo de? ¿De qué? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de hacer el podcast? Que me escuchen, ¿no? O sea, poder expresar lo que opino, sí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienes un invitado como yo que nos habla, y ya cállate, Gali, ¿no? Yo estoy aprendiendo. No, sí, es que estamos súper picados. Y la vamos relacionando todo lo del pasado. Sí. Híjole. Y ya la cagué. Sospecho que ella es, seguramente, ¿no? Pero sospecho que en lugar de caguama voy a cobrar la consulta. Y me voy en vez de caguama. Sí, oiga, ¿cuándo me agenda? ¿Cuándo me agenda? ¿Qué sucede si nadie ve tu podcast y no se cumple entonces el objetivo? Pues genera una sensación de frustración. Sí, de frustración, ¿no? ¿Y no cambias los patrones? Claro. Pero continúas, uno te quiere seguir Sí. comunicando. Entonces a lo mejor ya no haces podcast, ahora haces a lo mejor un live, ¿no? Sí. Pero quieres seguir en este proceso, o sea, a lo mejor, y es lo que pasa con las relaciones, ¿no? No me funcionó con pero mi intención es que... Y entonces buscas satisfacer esa necesidad, a lo mejor con otra presentación, pero de fondo es lo mismo, ¿no? Es decir, buscas sentirte protegida, ¿no? Pero ya no es un alto mamado que va al gym y que además es violento con todo el mundo. Ahora es un tipo impositivo, físicamente no tan desarrollado, pero es impositivo, sí, ¿no? Y eso me hace sentir. No. Puede ser, ¿no? O me controla demasiado, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Es que estoy preocupado por ti, entonces, y confundes, ¿no? Sí, del chico banda no va a estar hablando, Galileo, ¿eh? Ya no le des fama, ya me mandó solicitud a Facebook. Sí, a partir del capítulo anterior. Ya me encontró, sí, ¿En serio? o sea. Es que le fueron con el chisme. Mira favor. lo que dijo la Monse de ti. Demuéstrale que no. Demuéstrale que ahora sí la vas a cuidar. Que ya bien. cambiaste, hermano. No, pero es que sí es bien, o sea, a veces inconscientemente te das cuenta de que sigues como en este ciclo, ¿no? Que vuelves a repetir, Eso, justo, o sea, ¿cómo es que logras cambiar ese patrón? O sea, ya lo reconociste, tú sabes perfectamente que estás manejando un patrón, a lo mejor hablemos de una persona violenta, ¿no? A veces pasa o más bien siempre pasa, ¿no? Que hablas con una persona y simplemente no conectas, y hablas con otra persona que no sabes que es violento, pero conectas, ¿no? Y entonces obviamente ya en el proceso de la relación y todo, te das cuenta que es una persona violenta. O sea, ¿en qué está que sigues como conectando con ese tipo de personas? Cuando tienes conciencia del objetivo, de lo que estás buscando, es cuando te puedes dar cuenta de la necesidad que tienes de cambiar o no, yo no le llamo cambiar, yo le llamo ajustar, generar un ajuste, un cambio de hábito. En ese momento en el que tú haces conciencia y sabes en dónde estás parado y sabes que estás buscando a alguien violento, o que el patrón de conducta de las personas con las que te relacionas es violento porque tienes esa necesidad de protección, puedes empezar a cambiar tu patrón de conducta o tu hábito de vida. Es decir, decidir ya no buscar quien te proteja, protegerte a ti misma o asumirte como una persona independiente sin la necesidad de que alguien más te proteja. Y es ahí cuando se puede generar el cambio. Una vez que ya tienes la conciencia de la relación, entonces empieza de nuevo todo el proceso. A ver, ahora, entonces, ¿con qué clase de persona me quiero vincular o me quiero relacionar? Y es muy complicado porque regularmente no nos damos cuenta de que estamos metidos en el lodo hasta que nos estamos ahogando, sí, ¿no? Claro.
porque no es una alberca, ¿no? Entonces no puedes nadar en el lodo. Oye, Gali, por ejemplo, en tu amplia experiencia, y no le voy a llamar pacientes, ¿cómo es? ¿Dices que ya le dicen? La nueva norma dice que ahora son consultantes, ya no son consultantes, porque te consultan, ¿no? Ya no es que tengan paciencia de esperarte, ahora es una consulta, sí, van a una consulta. Es que esa es otra onda, ¿no? Ahorita ya todo el mundo se ofende de todo, ¿no? O sea, decirle, Sí, o sea, ¿qué tratas de decirme? ¿Que soy un paciente? ¿No? O sea, esta bendita generación de cristal ya nos está absorbiendo muy cañón, ¿no? Cañón, Sí. Sí. Hay personas, tengo una amiga que me hizo el favor de platicarme su experiencia de que una chica, ella es docente y una chica le reclamó porque la tomó como objeto de ejemplo. Sí. Me dice, bueno, es como si Monse en este momento, que ahorita yo le dijera a Monse, no, es como si Monse estuviera buscando a alguien que la protegiera. Entonces termina la clase y la chica le dice, ¿sabes qué? No me vuelvas a tomar de ejemplo. Me siento ofendida y me siento exhibida, entonces evita. Ya ves, te voy a denunciar por exhibirme con el sombrerudo. Y es como ese ejemplo, exacto, o como lo que platicábamos ayer, o sea, sacamos el corto como el avance del capítulo, y después me hicimos, oye, no nos vayan a censurar porque dije suicidio, esa palabra. Y ahorita la corto porque si la dices ya, te bajan el video. Sí. Bueno, es que pues por el tema de la búsqueda, ¿no? Como estamos en la era de la información, entonces los niños nada más le tienen que decir a Google que busque esa palabra y entonces hay un sinfín de información no filtrada que puede impactarlos. Claro. Y ahora se está convirtiendo en el patrón, ¿no? Los niños generan hablando de patrones, ¿no? De conducta, generan patrones en función a lo que les impacta el medio ambiente que ellos en el que ellos se desarrollan, pues es el virtual. Sí, totalmente. Y eso, fíjate que digo, tiene sus cosas positivas, pero también hay otras en las que no estoy tan de acuerdo, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, en la educación de los niños, ¿no? Creo que nosotros crecimos en esa generación en la que pues te hablan 1 o 2 veces, pero a la tercera va el chanclazo, ¿no? Sí, todavía. Y no quiero ¿cómo dijiste la vez pasada? Como generalizar. Estigmatizar. Sí. Ajá, que está bien pegar a los niños, ¿no? Pero, normalizar. A ver, yo, no. Y no me causó un trauma en mi vida, creo yo, el hecho de que algún día me dieran una nalgada por andar de desmadroso. No, pues no. Al contrario, ¿no? O sea, no lo volví a hacer, pero ahorita si haces eso, o no sé tú qué opinas, Gali, pero no sé si estés a favor o en contra, pero ahorita haces eso y el niño ya te quiere demandar, ¿no? O sea, ya tiene al DIF en la puerta, porque lo tocas, se hace súper ofenden. Está cañón. Bueno, es que está mal empoderado ahorita el menor, ¿no? Con la idea de los derechos de los niños. Empoderado. Porque tanto derecho tiene, perdón. Dime. O sea, hablando del empoderamiento, creo que es en general, ¿no? Yo no estoy, me van a fonear aquí, pero yo no estoy como de acuerdo en el empoderamiento erróneo, que a veces el mensaje erróneo que le envían a la mujer hoy en día. Sí, fíjate que yo lo primero que les pregunto es qué significa la palabra empoderamiento, ¿no? Y ahí es donde truenan todas porque no saben, creen vivirlo, pero no saben si están realmente empoderadas porque no conocen ni la definición del término, pero no quiero entrarle en esos temas porque sí, es una controversia muy fuerte, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues las damitas merecen todo mi respeto, ¿no? Sin embargo, insisto, los chicos están mal empoderados con este tema de los derechos de los niños, ¿no? Pero se les olvida que también nosotros los adultos tenemos derecho a lo mismo. No sé si se han percatado que los derechos de los niños son exactamente lo mismo que los derechos de los adultos, de las personas en general, y entonces, ¿dónde está la diferencia, no? La diferencia, platicabas tú sobre el tema del chanclazo, o el cinturón, o el gancho, con lo que te hubiera agarrado, ¿no? El cable de la plancha. Okay. No estamos a favor por supuesto que es un recurso. Lo que tú llamas trauma, ¿no? Se llama estrés postraumático en realidad, y sí se genera un estrés postraumático, por lo cual se genera una modificación de la conducta por el miedo que te genera que te vuelvan a lastimar. Sí. Sí existe, por supuesto, un daño, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy tenemos afortunadamente el avance en la ciencia de la conducta, que es la psicología, pues nos da nuevas herramientas para poder generar una modificación de conducta sin molestar, sin lastimar, sin agredir ni física, ni verbal, ni emocionalmente a las personas o a los menores. Uh-huh. Hay muchas técnicas de modificación de la conducta sin necesidad del golpe, pero nosotros repetimos los patrones que decíamos nos funcionaban, sí. ¿No? Uh-huh. ¿A ti te chanclearon? Claro. ¿Sí? ¿Con qué? Pues, o sea, con el cinturón, o sea, era de
eso. Sí, básicamente el cinto era así como que no, tampoco generalizado, ¿no? Pero la plan, no, pero sí, cinturonazo, sí. Y entonces, ¿cómo educamos nosotros? Igual. De hecho, te voy a decir cuál es uno de los patrones más recurrentes que tenemos para resolver la vida. Ajá. El enfado. Hay 2 patrones básicos bueno, si me permiten. Sí, dale. Hay 2 patrones básicos en la conducta del mexicano. Enojarse y resolver violentamente o hacerse la víctima. Okay. Y entonces, si lo piensas por un momento, ¿cómo resuelves las broncas con tu pareja? Pelear. Te enojas o te haces la víctima, claro. Chantajeas. Y entonces es un patrón recurrente porque no tengo nada en contra de las religiones, quiero dejarlo claro, no voy a hablar de ninguna religión, pero en esta cultura cristiana que tenemos, ese es el modelo de solución. O sea, el que impone, el que se enoja, porque se comparte una doctrina diferente de la que promueve, y el que sufre, ¿no?, los estragos de esa doctrina. Entonces, esta idea cristiana de nuestra cultura nos ha llevado hasta este tipo de temas, a generar este tipo de patrones. O eres el culpable, o el agresor, o eres la víctima, ¿no? Lo vemos con nuestras propias... Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy seguido con todo el amor que le tengo a mi madre. O sea, a veces me choca, ¿no? Ay, madre, ya te volviste... Tú siempre eres la víctima, mamá. Sí, ¿no? No sé si les pase, ¿no? O es la impositiva, ¿no? Oye, aguanta, o sea, espérame, no me puedes mandar, cálmate, ¿no? El que se enoja más gana en nuestra sociedad. Y es un patrón constante. Velo con los noviazgos, ¿no? En las relaciones, decíamos, ¿cómo se generan esos patrones? Bueno, pues a partir de cómo aprendimos a solucionar las cosas. ¿Qué es lo que nos funcionó? Ahorita ya hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos, sí, pero hay una muy marcada línea ya, ¿no?, que divide la posibilidad de la violencia y no entre hombres y mujeres. Pero antes era el modelo que se manejaba. Sí. Y aún así, las madres empoderadas, ¿no?, de hoy siguen utilizando la violencia para educar a los hijos. Quiero decirlo con mucho respeto, ¿no? Los grupos anarquistas de mujeres, porque no les puedo llamar feministas, sino anarquistas, igual que a los hombres, a los grupos anarquistas de hombres que destruyen vía pública, negocios y demás, no son, para nada representan en ningún sentido lo que yo pienso, ¿eh? Y no tengo ningún problema con decir ¿cómo decirlo?, que apoyo los movimientos masculinos y femeninos. Y también de cualquier género. Sin embargo, ¿cómo resuelven ellos? En el mismo modelo, ¿ya te diste cuenta? Sí, ese patrón, ¿no?, nos golpea desde la sociedad. ¿Qué va a decir la gente si no controla a mi hijo? ¿Qué pasa? No sé si lo han visto. ¿Qué pasa cuando un niño hace berrinche en el centro comercial? Ay, qué pena. A mí me da un coraje así como, híjole, ¿no? ¡Qué vergüenza, cabrón! Que no diga que... No te rías con nervios porque tú lo hacías. No, nunca. No, o sea, yo cuando veo un chamaco así y pienso, como tú dices, yo pienso en el patrón de mi madre. Yo todavía a mí me educaron todavía, o sea, mi mamá todavía me controlaba con la mirada. O sea, era como de primer aviso. No, pero a ver. Y luego de segundo aviso. ¿Pero por qué te controlabas con la mirada? Porque ya había un antecedente de que algo ocurrió. No, de que no hiciste fue caso así. Con la mirada. O sea, siempre fue así de, o sea, no... Ay, pero ¿a poco no hubo un chico? Pero siempre hubo una primera vez. O sea, la primera vez seguramente te vino, no hiciste caso y hubo una nalgada. Ah, sí, o sea... Y la segunda, por no querer eso... No, a lo que voy es que nunca llegué a un grado de hacer un berrinche a ese nivel, de que tirarme en el piso, patalear así. Bueno, lo que mi mamá me ha dicho es que no, nunca. O sea, porque ella era como de... Pero a lo mejor veía... cada ratito se hace la veía una... O sea, que estaba haciendo una travesura y era como que con la mirada nada más, ¿no? Ajá. Así como de... contrólate, ¿no? Y yo ya sabía que me estaba portando mal. Porque como bien dice Alan, hay un antecedente, entonces ella generaba un límite, ¿no? ¿Le dio resultado? Claro. Sí. ¿Y qué crees? Nosotros vamos a educar de la misma manera porque les dio resultado a nuestros padres con nosotros y entonces ya no nos permitimos explorar otras alternativas. Ya nos enfocamos en esos patrones, ¿no? Que son recurrentes de nuestra conducta, ¿no? Entonces, preguntaba si había algún paciente. Sí. Un chorro. La mayoría de las personas le llamamos recaída, ¿no? Es como los alcohólicos. Cambias, dices que cambias, pero cuando ya te deja de funcionar, recurres otra vez al patrón.
que te daba como... Esa supuesta estabilidad, ¿no? Ese supuesto bienestar. Ellos le llaman desahogo, Sí. poder enfrentar la realidad, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de los suicidas es que no pueden generar un patrón porque se suicidan solo una vez, ¿no? Ay, que nos van a quitar el... Ahí le ponemos el delfín. Ahí le ponemos el delfín. Sí, pero bueno, y regresando, por ejemplo, a este tema que te comentaba, o bueno, que verdad mencionabas, el tema de esas, de las recaídas. ¿Te ha tocado a lo mejor alguna experiencia en la que viene la persona, te consulta, es que no lo puedo olvidar, no la puedo olvidar, ayúdeme, ¿no? Y ya bajo los lineamientos o tratamientos que tú tengas o metodologías, pues llevas un seguimiento y que de repente lleguen y digan, ¿qué cree que ya regresé con él? Pero ayúdenos ahora juntos, ¿no? Para que estemos bien. ¿Sí te ha pasado? Sí, claro, y la mayoría, sobre todo en el tema de pareja, ¿no? Cuando Sí. trabajas el tema de la pareja, lo primero que buscan es, insisto, ¿no? El patrón de victimizar, ¿no? Al agresor, ¿no? Entonces, cuando victimizas al agresor, después regresas con él. Y después dicen, ayúdeme porque no es malo, solo estaba desorientado. Y entonces... Sí, pero si le acabas de hablar mierda hace una semana de él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema no es ese, sino que pues no estás haciendo conciencia de tu relación. La primera conciencia o la primera persona de la que tienes que generar conciencia de la relación es contigo mismo, ¿no? Entonces, en tu comunicación interna contigo, en esta conciencia de quién eres tú, de dónde estás y qué buscas, te desconectas. Siempre queremos caerle bien a las personas, ¿cómo decirlo? Pertenecer a un grupo social o a algo, ¿no? O sea, pues nos pertenecemos a nosotros mismos y eso nos daría muchísimos avances en el tema de conducta. Sin embargo, pues se nos olvida, nos conviene más lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Que eran agresivos, violentos, también con la familia, con la pareja, sí. Y entonces perdonamos, todavía seguimos con ese patrón de conducta, Sí, o sea, ¿verdad? seguimos perdonando, sí, a ella o a él. El decir, no, pues ahora ya los violentos no son nada más los hombres, también las mujeres se han destapado, pero cañón. Y entonces resulta que nosotros ahora las justificamos, las perdonamos. Tú pégame, chiquita, así le digo, ¿no? Sí, pero como me gusta, ¿no? Como no me gusta, ¿no? O sea, sí, porque... Ese es otro tema. ¿Te ha tocado que estés en alguna consulta, no sé, dando terapia de pareja y en ese momento pasen ellos a discutir y se violenten o algo así? Siempre, todas las terapias de ¿Sí? pareja inician así, sí, o sea, tú llegas y entrevistas obviamente a la pareja, sí, y entonces lo primero que hacen es pelear, quieren obtener la razón. Oye, ¿y te ha tocado un caso en el que hayas tenido que suspender la consulta porque de plano ya puede que se torne hasta peligroso? No, no en ese sentido, pero sí he visto cómo se eleva el tono ya de la discusión o del debate, y entonces lo que hago es darme un tiempo fuera, que es una excelente herramienta, y después yo le llamo una atención por aproximaciones. Entonces paso primero con uno, luego con la otra, y así voy a ver poco a poquito. Como tratar de mediar la situación. No puedes mediar la situación, tienes que resolver las conductas. Entonces, yo no les voy a resolver sus problemas, voy a enseñarles a resolver entre ellos sus problemas, porque ellos tienen su propio objetivo de la relación y yo no puedo permear en eso, ¿no? Sí. Entonces es una herramienta que se tiene que cuidar. Pero sí he visto, me tocó, si todavía alcanza el tiempo, me tocó una vez que vino una chica a terapia que estaba trabajando justamente el desprendimiento emocional de la pareja que había sido violenta, y entonces llega el chavo aquí a la clínica. ¿De sorpresa? Sí, llegó de sorpresa, y entonces abrió el consultorio y le dice, vámonos, yo no te quiero aquí. Y entonces la chava, ¿Y quién es ese? Sí, es mi psicólogo. Casi, ¿no? La fortuna es que había muchas personas aquí, entonces no estaba sola la sala de espera, y entonces el chico, al ver el ridículo social, decide irse, pero literalmente la chica colapsó, no sabía qué hacer, ¿no? Y entonces obviamente pues lo invitamos a que se calmara, a que nos permitiera continuar con nuestro trabajo, porque de lo contrario pues íbamos a tener que llamar a las autoridades. Él no tiene derecho de irrumpir de esa manera tan violenta, ¿no? Pero sí me tocó enfrentarme a ese tipo de situaciones. O sea, sí hay personas que todavía son muy violentas. Es que fuerte, ¿no? ¿Qué detona a una persona a ser violenta? Pues es que hay muchos factores, pero si lo dices en pareja,
Yo creo que tiene que ver con la falta de seguridad de sí mismo, tiene que ver con lo que no construye en pareja y tiene que ver con sus expectativas frustradas. O sea, alguien que no está cumpliendo sus expectativas, alguien que no está creciendo en pareja, ¿no? Pues deforma la conducta, una conducta de amor, presumiblemente, hacia una conducta de dominio, de agresión, y eso es lo que empiezan con las descalificaciones, siguen con las agresiones subidas de tono, luego ya se empiezan a jalonear, empujar, y bueno, se convierte en todo un proceso de violencia. ¿Qué lo genera? Pues, también esta necesaria competencia que a veces tenemos por querer tener la razón. Pareciera que el que tiene la razón gana, y yo les pregunto, ¿cómo teniendo la razón sumas a tu vida? Mastícalo, ¿no? Sí. Se me ha pasado súper rápido este episodio. Es que está muy bueno, es muy bueno tener como un experto que nos oriente, ¿no? Oriente, o nos sustente. Nosotros hablamos nuestras experiencias, lo que vivimos y todo, pero qué bueno que estés aquí. No, pues estoy encantado. Pinche, el contador se quedó en una caguama. Que estés aquí, pues, retroalimentando como esta parte, ¿no? Bueno, también es importante decir que mis opiniones están basadas en el modelo que yo manejo, ¿no? El modelo metodológico que yo manejo. Puede haber muchas personas que estén en discrepancia, que manejen otro tipo de modelos metodológicos y bueno, pues yo lo respeto. Es la opinión que yo tengo a partir del modelo que yo manejo, de los modelos que yo manejo. Y si me lo permiten, aprovechando que tengo el micrófono, quisiera mandarle un saludo y un abrazo a uno de mis grandes mentores, el doctor Humberto Rosel Becerril, que ahorita debe estar en casa disfrutando seguramente del programa, ¿no? Del podcast, escuchándonos. Ojalá haya llegado hasta acá, y si es así, doctor, déjenos un comentario, ¿no? Para saber que sí lo escuchó hasta este punto. Sí, no, claro, neuropsicólogo clínico de la UNAM también, y es un tipazo, experto en un chorro de temas, entonces, aparte de que es un excelente profesional, es un tipazo, una gran persona, entonces siempre que puedo recordar que es uno de mis grandes mentores, ¿no? Yo creo que es importante reconocer a nuestros maestros. Tengo muchos, ¿no? El profesor Félix Ramos Salamanca, Gregorio Silva, Jesús Barros, no sé, la lista es interminable de personas. Mira, ojalá que todos nos estén escuchando, y si nos están escuchando yo te mandaré un saludo, reclámale a Galileo. Pero seguramente se acuerda de todos. Sí, de todos, ¿no? Deja aquí tu nombre si fuiste profesor de Galileo. Y no te mandó saludos, ¿no? Y no te mandó saludos. Híjoles, bueno. Oye, Gali, aprovechando también, pues, ahorita nos encontramos prácticamente, como te decía, vecinos de PISAF, ¿no? O sea, me gustaría que a lo mejor invitaras a la gente, les comentaras rápidamente qué es esto de PISAF, por si alguien está interesado en alguno de los servicios que ofrecen aquí. Claro que sí. Bueno, PISAF es como este programa, ¿no? Es un espacio hecho entre amigos de diferentes profesiones todos, y que, bueno, pues decidimos poder abrir un espacio en el que todas las personas tengan acceso a los servicios de medicina. Tenemos un médico urgenciólogo de la Marina, que es el doctor Andrés Bautista Adhesión. Tenemos psicólogos, está en diferentes con diferentes enfoques metodológicos, tenemos peritos en psicología forense, tenemos psiquiatra, tenemos acupunturista, tenemos quiropráctico, tenemos servicios legales, ¿no? Okay. Y ahora también pues nos estamos aventurando a este tema de las redes, ¿no? Y entonces estamos también aquí. Y eso está bien padre, porque a lo mejor si tenemos en un futuro tiempo de platicar en alguna otra ocasión cómo se formó esto de PISAF, antes que era PAIF, ¿no? ¿Te acuerdas? Antes era PAIF. Está padre porque antes era como una clínica, o tú lo veías y es como una clínica, y ya ha evolucionado tanto que yo creo que ya es erróneo llamarle clínica, o sea, yo creo que ya es un centro de servicios, pero multidisciplinario, ¿no? Sí, pues yo tengo que agradecerle, por ejemplo, mucho a Alan. Yo siempre me he considerado su amigo, porque él fue el yo que diciendo ahorita tengo puro amigo pendejo, perdón. Puede ser, digo, pues la parte que me toca, nadie ha dicho que soy alguien brillante, ¿no? Pero bueno, es que parte de que me introdujera este tema de crear una cabina de radio, bueno, de construir una cabina de radio y todo, fue porque me inquietó la parte en la que Alan tenía esta pasión por este tipo de temas. Entonces, cuando él se separa de esto, dije, ay, ¿qué onda, no? Pues Alan fue como uno de mis referentes, así como para decir, yo voy a hacer una cabina, ¿no? Entonces, a invitación del ingeniero Eliezer,
a participar en una estación de radio y luego que nos separamos de la estación de radio y todo este rollo, pues decidimos, ¿no? Empezar a construir. Entonces uno de mis referentes en el área de la comunicación es mi amigo Alan y mi amigo Eliezer, a quienes les aprecio y les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de conocer este mundo. Claro, también un agradecimiento especial a Eli, que siempre está aquí con nosotros, que nos apoya con toda la parte del equipo de producción. Sí, es mi soporte técnico, porque técnicamente me soporta. Un abrazo a mi amigo Eliezer. Un día vamos a invitar a Eliezer aquí. Sí. ¿No? Sí, porque también tiene un montón de cosillas que contar. Sí, no lo dudo. Él es una persona, además de todo, muy culta, porque tiene mucha trayectoria en la cultura. Entonces, ha participado en diferentes foros. Sí, de hecho, yo lo conocí, ya estamos hablando mal de ti, amigo. Yo lo conocí cuando se hacían estos correos culturales, ¿te acuerdas? Se hacían los correos culturales. ¡Ay, yo te llevé a uno! Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Estuvo un pedísimo por eso. Es que hablando de patrones. Y ahí la traes de nuevo, o sea, no ni cómo ayudarte, cabrón, o sea, ni cómo ayudarte. Ya está casada, ya yo tengo un dicho que dice: hay maderas que nunca agarran el barniz. Y me dicen cuando la primera historia con Monse en redes sociales, y siempre lo negaste. Bueno, a ver, nos desviamos ya. Nos vemos el tema, Monse. Contexto. Yo conocí a Eliezer antes, mensualmente en Palacio Municipal se hacían de Nesa. Uh-huh. Se hacían corredores culturales donde invitaban a vendedores, artesanos, pintores a exponer, a vender sus productos, y había un escenario donde se presentaban ballets folclóricos, poetas, bandas independientes, y en esa parte de bandas independientes era donde yo entraba, porque nos daban espacio para que nosotros pudiéramos meter a diferentes bandas, ¿no? Y estaba padrísimo, no sé por qué se dejaron de hacer. Nada más te fuiste y mira, valió madre todo. Ahora ese pinche pelón no ha hecho ni madres. Pero bueno, X, no me voy a meter en eso. Y entonces uno de esos te invité a que fueras, porque pues andabas aquí como en modus estrellita, ¿no? Entonces te invité y ese día hasta canté. Ese día, ¿te acuerdas? Estaba padrísimo. Malditas drogas. Vamos a invitar un día a Eliezer para que nos cuente todo. Hay que buscar un video, se lo vamos a poner aquí de Alan cantando. Sí, lo tengo por ahí, a ver si lo encuentro y está ahí en edición, aquí se los voy a dejar, les voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Pero bueno, Gali, pues la verdad esperemos que no sea ni la primera ni la última, la verdad, nos pasamos muy bien. No, pues al contrario. El tiempo nos quedó cortito, la verdad. Pero está bien hacerlos así cortitos, porque luego muy largo la gente ya ni los ve completos, ¿no? Y aunque hay muy buen contenido en todo el podcast, a veces nada se queda con los primeros minutos. O sea, nos vamos a hacer unos cortitos, que no sean aburridos, y en otra ocasión les seguimos. Pero aparte igual, si les gustaría que Galileo esté aquí compartiendo más temas con nosotros, él sabe muchísimos, por supuesto su área, psicólogo, pues no pueden dejar aquí en los comentarios. Cuando dijo su área es usted, ¿verdad? Pon otra caguama aquí, por favor. No, eso no es usted. Le dijiste su área. Pues no, su área. Tu área. Pero yo estoy hablando hacia el público. No hacia... Corten eso, editen a la ignorancia. No malo es que edite, hija. Te editas, por favor. Me acordé lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que si querían que viniera. Sí, claro, si les interesaría algún otro tema y si por supuesto si Galileo nos permite compartir más espacios con él, pues lo pueden dejar aquí en los comentarios y con mucho gusto desarrollamos un tema. No, pues yo encantado de la invitación que me hagan el día que ustedes gusten. Y si no soy experto en el tema, invitamos a un experto en el tema para echar chisme, seguramente conoces a alguien que lo sabe. Claro. Sí, fíjate, bueno, yo también hago mis pequeños pininos en esta área, ¿no? Te decía, sí, han sido precursores de esto, y entonces algo de lo que hago es justamente eso, porque no soy experto en todas las áreas, entonces invito a los especialistas y pues con gusto participamos en ese proceso, porque pues siempre hay algo que aprender, ¿no? Bueno, en mi caso de la conducta, ¿no? Okay. Entonces yo pues encantado de compartir lo que pueda, y lo que no se pueda, lo que no esté en mi área de conocimiento, pues vemos quién. Sí, siempre hay alguien que quiere echar chisme, ¿no? Sí. Muy bien. Claro que sí. Bueno, pues llegamos al final de este episodio, Monse. La verdad es que muchísimas gracias a todos, ya fue el cuarto. Gracias por sintonizarnos en YouTube, por escucharnos en Spotify, por seguirnos en Spotify. Ya tenemos seguidores en Spotify. Ya sé. Ay, o sea, yo sigo muy emocionada. Tenemos como 30 suscriptores en YouTube y ya hay unos cuantos en Spotify. También chido. En TikTok estamos viendo que ya está como levantando esta onda y estamos muy felices. Muy felices. Así es, y pues bueno, no sería posible sin todos ustedes. Pues muchas gracias a todos. Monse, cuídense mucho.
Gracias, Gali. No, enhorabuena por el programa. Felicidades, chicos. Gracias, muchas gracias y gracias a ti por compartir este espacio con nosotros y pues esperamos que les guste mucho. Compártanlo, ya saben, compártanlo mucho, dejen sus comentarios, sus likes y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vale, pues cuídense mucho, nos vemos la próxima y recuerdan siempre... Decrétalo. Ya nos salió bien parejito, así tenía que ser. Hasta parece que ya llevamos un chingo. No lo planeamos ahorita. Estoy esperando tu patada.